En los últimos días se ha producido un aumento importantísimo de casos de COVID-19, incluso superando la barrera de los 7.000 casos, la cifra más importante desde que el coronavirus está presente en nuestro país. Todo esto en medio de un proceso de vacunación que ha sido catalogado como uno de los más exitosos, incluso a nivel internacional. Vamos a hablar de estos temas con el diputado y doctor Patricio Rosas. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo estás, Muy Gabriela? bien, gracias, Muy diputado. bien, desde acá, desde Los Ríos. Hoy, saludos por Muy allá, qué bien. lindo. Preocupado, muy Eh, preocupado en todo caso, porque estamos en una situación muy crítica. Por eso mismo queríamos hablar con usted, diputado. Usted siempre ha sido bien claro en explicarnos este tema que a veces genera tantas dudas. ¿Se podría haber pensado que con el proceso de vacunación, que como decimos ha sido bien exitoso, se ha vacunado un montón de gente, los contagios podrían ir disminuyendo, pero eso no ha sido así? Al contrario, hemos tenido un aumento exponencial de casos de COVID-19. ¿Era esperable que se produjera una acción como esta post vacaciones a pesar de la cantidad de personas que ya se han vacunado? Lo que pasa es que hay dos procesos distintos acá. Una era lo esperable respecto de cómo venía la situación después de las fiestas de fin de año y el permiso de vacaciones y aeropuertos internacionales abiertos y fronteras abiertas, que eso lo advertimos, que esa situación iba a generar una situación peligrosa y un pic, una segunda ola, cosa que ocurrió y partió en las zonas de vacaciones. Por lo tanto, hoy día se está trasladando hacia la región metropolitana y tal cual también lo adelantamos, no es lo mismo que la primera ola en que se partió de cero. Aquí se partió de cerca de 2.000 casos que siempre estuvieron. Por lo tanto, se parte de mucho más arriba y el ascenso exponencial va a llegar mucho más arriba. El problema de que contra más casos tenemos, más camas necesitamos en los hospitales y más camas críticas también necesitamos, porque por cada 100 casos, 10 necesitan hospitalización, 2 necesitan UCI. Entonces, contra más presión tenemos, va a llegar un momento en que ya no se va a sostener. Y por otro lado, lamentablemente, por más que, claro, el proceso de vacunación va a tener su efecto, pero eso es 6 meses más o menos más adelante, no es ahora. Hemos visto que el virus rápidamente, además, ha fabricado a nivel mundial variantes que hacen que se expanda más rápido y eso va en contra del efecto vacuna. Y por otro lado, ya ha generado algunas que son resistentes. Entonces, eso es muy complejo hoy día, el escenario para Chile y para Europa. El diputado Patricio Rosa, sobre eso le quería preguntar, sobre las variantes, porque sabemos que el COVID-19, como tradicionalmente lo conocemos, pues bien, eh, puede ser controlado, puede ser manejado con las vacunas que ya están circulando, la Sinovac, la Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, etcétera. Pero existen estas otras variantes, la nigeriana, la sudafricana, la brasilera, etcétera, que ya sabemos que estos virus pueden soportar esta vacuna, o sea, pueden afectar a una persona. ¿Qué tendríamos que hacer entonces para que no ingresaran estas cepas y que de alguna manera pudiésemos mantener este control de la pandemia? Bueno, al igual que el año pasado, antes que llegara a Chile, le pedimos al ministro, en esa época estaba el ministro Mañalich, que cierre el aeropuerto internacional para que evite que llegue la H1, o sea, que llegue COVID. finalmente a nuestro país el COVID. Eh, lo mismo de antes, a mí me tocó enfrentar la H1N1 y se hizo lo mismo, pero aquí no se hizo eso, no se cerró el aeropuerto. Luego le pedimos lo mismo para evitar que llegaran las variantes justo antes de las fiestas de fin de año, en noviembre, y tampoco se hizo. Y ahora todos volvemos, no sé, el colegio médico, los médicos, todos pedimos lo mismo para evitar que llegaran las variantes, porque eso puede ocasionar que el proceso de vacunación sea un fiasco finalmente. Y nada, y lo volví hace un rato, lo volví a solicitar en la Comisión de Salud, porque creo que si algo podemos hacer, además de cuarentenar, de respetar la distancia física y las aglomeraciones y todo lo que la población puede hacer, porque ya quedó fuera del ámbito prácticamente del manejo de la pandemia el gobierno, porque el virus está por todos lados. Si algo podemos hacer
de parte del Ejecutivo es cerrar el acceso a nuevas variantes que ya se ha visto que muchas son resistentes o generan resistencia a las vacunas. Diputado Rosas, ¿qué podemos hacer con estas variantes? Porque ya tenemos una vacuna. Para estas variantes necesitamos una nueva vacuna. Tendremos que esperar un año más para que pueda ser este virus controlado con una nueva inoculación. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, una de las posibilidades es generar nuevas vacunas. En el transcurso de 6 meses es posible que Pfizer module su vacuna, por ejemplo, ellos lo anunciaron así, pero en el intertanto, bueno, esto demuestra que finalmente esperar que otro te solucione el problema comprándole la solución eh, y no hacer nada en el intertanto y dejar que el virus se expanda es una mala decisión. Otros países lo que hicieron es cerrar sus fronteras y manejar la pandemia porque pensaron que podía pasar esto, que podían aparecer variantes y que era mejor disminuir el acceso del virus a su continente, como el caso de Nueva Zelanda, que solo en todo este periodo ha tenido 26 fallecidos, 26 fallecidos, respecto a nosotros que ya llevamos casi 29.000 fallecidos. Entonces, solo con una medida tan sencilla como cerrar las fronteras, que afecta a los vuelos internacionales, y a la carga no la afecta, porque la carga se desinfecta y todo, solo con esa medida se ha logrado eso en Nueva Zelanda, además de testear el mismo nivel que nosotros. Son Entonces, eh, ¿sí? Sí, sobre ese punto, ¿son insuficientes las medidas que se han tomado en Chile? Porque el fin de semana se anunciaron nuevas medidas, por ejemplo, el tema de los que llegan de Brasil, que sí o sí una residencia sanitaria, la cuarentena obligatoria más el PCR, resulta insuficiente. Aún es insuficiente. Ahora es muy tardío también, porque ya la cepa está en Chile. Entonces, pero hay que hacerlo, porque no podemos seguir cargando de virus en nuestro país, porque por una parte decimos a la población que se ponga en cuarentena para evitar que el virus se transmita, pero por otra parte tenemos el aeropuerto abierto para que sigan entrando los virus nuevos más encima con variantes. Entonces, eso es inexplicable, ¿no? Eso no es una conducta adecuada si tú quieres manejar una pandemia. Diputado, y en cuanto al proceso de vacunación y en cuanto a la vacuna Sinovac, que es la que mayoritariamente se ha utilizado en el proceso de vacunación en nuestro país, yo lo quiero comparar con el proceso europeo. Allá se está planeando tener un carnet verde de vacunación que permita a los habitantes de Europa trasladarse por distintos países. Este carnet va a contener si es que usted se vacunó, si es que tuvo COVID en algún momento y si tiene algún PCR negativo. El punto es que allá no se admite la vacuna de Sinovac, sino todas las otras que sí se han aprobado. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué allá no, acá sí utilizamos esta vacuna? Bueno, ahí la agencia que certifica las vacunas, la EMA, todavía está seguramente evaluando la vacuna Sinovac, la vacuna china. Me imagino que en algún corto plazo podrá tener ya una respuesta, pero tiene aprobadas otras, como la Sputnik, que ya está muy avanzada, eh, y la AstraZeneca, que ya está lista. O sea, ellos partieron de otra forma. Nosotros partimos con la aprobación de Sinovac y la aprobación de Pfizer, y entiendo que después fue la de AstraZeneca, pero porque acá en Chile se hicieron dos estudios de cómo actuaba, los estudios de campo de segunda fase se hicieron acá en Chile, entonces eso facilitó que tuviéramos el acceso a esa vacuna. Y bueno, como China tiene que producir una cantidad de vacunas que es para 1.200 millones de habitantes, entonces tienen laboratorios que son capaces de producir esa cantidad de vacunas, es muy distinto a los laboratorios europeos que tienen la capacidad para producir para 200 o 300 millones, que son más o menos la Unión Europea. Entonces, estamos hablando de fábricas de vacunas de distinto volumen. Por eso es que hoy día, por ejemplo, se dice que el país que ha puesto más dosis en el mundo es China, que son 75 millones de dosis, pero respecto a su población, la proporción es ínfima. En cambio, nosotros hemos puesto 5 millones, pero respecto a nuestra población es mucho mayor el avance. Entonces, eso demuestra que lo importante es la rapidez con que tú
logras vacunar a la mayor cantidad de tu población para evitar la formación de variantes, porque contra más tengamos, eh, contra más virus tengamos, más variantes se van a formar. Claro, usted me explicaba fuera de cámara, diputado, que finalmente la variante se puede producir en el mismo organismo de una persona. O sea, mientras más personas se contagien, más variantes se pueden ir produciendo. De ahí la importancia de la vacuna, a pesar de que las nuevas cepas sean resistentes a la misma vacuna, ¿no? Claro, por eso, por una parte, hay que vacunar rápido y por otra parte, cerrar las fronteras para que no entren las nuevas cepas. Si Diputado, esto es, hay que sí. poner atajos en todos lados. ¿Y estos atajos incluyen cuarentenas totales? Por supuesto, si en algún momento llegamos a esa situación en que, como la que estamos enfrentando ya, de hecho yo estaría pensando en eso ya, dado que tenemos las UCI colapsadas, las camas críticas colapsadas, el sistema no da para más en este momento. Entonces ya tenemos una situación muy crítica país. Entonces tenemos que confinar grandes porciones de territorio y de habitantes. Diputado, le quiero preguntar por algo que ocurrió el fin de semana, que tiene que ver con la polémica entre el gobierno y el Colegio Médico por las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, que algunos las calificaron de infantiles, otros las calificaron de adecuadas, que iban acorde con la realidad, algunos de acuerdo en la forma, no en el fondo. ¿Cómo lo ve usted? Más que nada la relación que existe entre el gobierno y el Colegio Médico, que debieran ser, o el Ministerio de Salud y el Colegio Médico, que claro, son entidades a las que uno respeta, les cree, les debe generar confianza, pero que estén así en esta pugna constante. Bueno, yo creo que se tiene que analizar de una forma más científica y lamentablemente el gobierno no ha estado a la altura de la ciencia. O sea, aquí hemos demostrado la necesidad de, por ejemplo, el cierre de fronteras, que era algo básico al inicio del 2020, pero no se hizo a pesar de que todas las pruebas y todos los científicos y el colegio médico lo predecían. Finalmente, después el tema de las cuarentenas, los permisos de vacaciones, que fue un tema ya de, creo que una de las peores políticas que se puede haber implementado, porque finalmente eso es lo que nos tiene hoy día así. Diputado, Entonces, y sobre ¿Mm? ese punto, es que ayer justo escuché al ministro París sobre ese punto en una entrevista y decía que ¿Mm? no había sido un error el permiso de vacaciones porque la gente estaba saturada mentalmente, etcétera, pero que lo que sí había sido un error era que la comunicación de riesgo no había sido lo suficientemente efectiva durante el periodo de vacaciones. No, no, aquí es un error porque tú no puedes decir, bueno, es que es un error que no le pude decir a los 3 millones de personas que usan mascarilla y no se vayan a comer un asado con los amigos. Si tú le diste permiso para salir y moverse por el país y dispersar el virus, finalmente, ¿cuál fue el efecto? Que en las zonas turísticas hoy día están todas las UCI colapsadas, incluido nuestra región de los ríos, por ejemplo, y la región de Araucanía, que son las que más turistas reciben, UCI colapsadas, la mortalidad se triplicó respecto a lo que teníamos en diciembre. Entonces son efectos que tienen las políticas mal diseñadas. Y un permiso de vacaciones en un país que tenía ya una cantidad de casos tan altos como los que teníamos en diciembre, es una irresponsabilidad y eso no, es una mala decisión. No se puede arriesgar uno después que con educación hago que todas las personas que salgan de vacaciones vayan a estar dentro del auto solamente o dentro de su hotel solamente y no fue así. Las personas hicieron vida como que tuvieran chip libre y eso no era el sentido. Por eso se justificarían entonces las críticas por parte del Colegio Médico. Se justifican, sí, pero creo que aquí tenemos que ponernos de acuerdo en que la situación es grave y hay que trabajar por soluciones que disminuyan los muertos. Eso es lo que hay que trabajar. Porque hoy día tenemos lamentablemente el virus por todo el país y ascendiendo. Y la única manera de disminuir los fallecidos es hacer que la población disminuya sus contactos sociales o contactos físicos de alguna forma. ¿Y qué le parece, diputado, para ir cerrando el tema de los permisos de trabajo, que también han sido muy cuestionados porque se dice que una etapa 2 finalmente es una especie de etapa 3, porque se dan tantos permisos de trabajo que las cuarentenas no sirven de mucho, lo mismo en la etapa 1? Bueno, eso creo que lo hemos conversado, yo lo he planteado en varias partes.
en Chile las cuarentenas no sirven desde el punto de vista, o sea, no hay cuarentena si tú tienes tantos permisos, porque hay permiso para todo. Entonces, finalmente, hace que las cuarentenas sean inefectivas, no porque la cuarentena sea inefectiva, sino porque tu aplicación de la cuarentena, que pudiera ser de 14 días, y es muy estricta como en los países asiáticos, o acá que se llegó a aplicar 4 meses de la cuarentena, que en realidad nadie la respetaba porque tenían permiso para todo, como Puerto Montt, por ejemplo. Entonces, esas situaciones finalmente es que tú dices que estás en cuarentena, pero en realidad tienes permiso como si no estuvieras en cuarentena. Y claro, ahí se desvirtúa el discurso y ya pierde toda credibilidad. Muy bien, pues diputado, le agradecemos por su tiempo, por explicarnos estos temas y he de esperar de que sus sugerencias también sean escuchadas, pues, de lo que hemos conversado para Bueno, que ojalá sigamos o podamos controlar de una vez por todas este virus. sí, hay que tratar de disminuir la cantidad de casos y eso es lo esencial. Ya, pues, diputado, que esté muy bien, buena jornada. Buena jornada Gracias. igual. Chao. Chao. El diputado Patricio Rosas, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, hablando entonces sobre la situación del COVID en nuestro país.